Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Prezio. En el día de hoy vamos a continuar con el inciso M de la página 43. No olviden suscribirse para recibir las notificaciones de nuevo contenido. Entonces vamos a comenzar. Tenemos que el inciso M nos dice que tenemos los siguientes datos, que AB es paralelo a CD y BC es paralelo a AD. Entonces aquí tenemos que este ángulo mide 30 grados, este otro 30, 2y y 3y. Entonces vamos a correr estas paralelas con esta transversal. Entonces notamos que al ser un ángulo adyacente, aquí tenemos 30 más 30, nos daría 60 grados. Entonces aquí este ángulo debe medir 120 grados. Ahora trazamos otras paralelas. De acá a acá nos está diciendo que debe medir 30 grados y de acá a acá 120 grados. Notamos que 2y más 3y más 120 grados debe ser igual a 180 grados por esta acá. Tenemos que 5y va a ser igual a 180 grados menos 120 grados. Entonces 5y va a ser igual a 60 grados. Y despejando, y va a ser igual a 60 entre 5. Entonces y va a ser igual a 12. Ahora tenemos el inciso L. Entonces tenemos como datos lo siguiente, que R1 y R2 son paralelas. Entonces al estar cortadas por esa transversal se nos van a formar esos ángulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces notamos que el ángulo 2 y el ángulo 7 son alternos externos, ya que están fuera de las paralelas y el lado contrario de la transversal. Y recordando, dijimos que ángulos alternos externos son congruentes, entonces deben ser iguales. Entonces el ángulo 2 debe ser igual al ángulo 7 y el ángulo 2 vale 3x menos 2y. Eso debe ser igual al ángulo 7, que es 60. Entonces esta va a ser nuestra ecuación 1. Luego el ángulo 1 y el ángulo 2 son adyacentes. Entonces esto quiere decir que el ángulo 1 más el ángulo 2 debe ser igual a 180 grados. Entonces ángulo 1 vale x más 5y más el ángulo 2, que es 3x menos 2y, y es igual a 180. Entonces vamos a sumar términos semejantes. X más 3x nos da 4x. 5y menos 2y nos da más 3y, y es igual a 180. Esa sería nuestra ecuación 2. Entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces tenemos 3x menos 2y igual a 60, 4x más 3y igual a 180. Entonces vamos a resolver este sistema para encontrar los valores de x y y. Entonces dijimos que 3x menos 2y igual a 60 y 4x más 3y igual a 180. Entonces vamos a buscar eliminar la variable y. Esto, como ya tenemos un signo positivo y uno negativo, ahora vamos a buscar que ambos queden con el mismo coeficiente. Entonces acá arriba vamos a multiplicar por 3 y aquí por 2 toda la ecuación. Entonces vamos a tener, si yo multiplico por 3 toda esta ecuación, me va a quedar 9x menos 6y igual a 180. Luego esta por 2, que me va a quedar 8x más 6y igual a 360. Entonces vemos que ya tenemos aquí en y el mismo coeficiente y con signos contrarios, entonces ya podemos sumar directo. Entonces va a quedar 9x más 8x, 17x menos 6y más 6y, eso no se elimina. Y va a quedar 180 más 360, que es 540. Entonces ahora vamos a despejar a x. Este 17 está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. Entonces va a quedar 540 entre 17. Ahora sustituyendo ese x igual a
540 entre 17. En la ecuación 1 vamos a tener 3x menos 2y igual a 60 y vamos a sustituir 3 por lo que vale x, que ya lo habíamos encontrado. Entonces va a ser menos 2y igual a 60. Vamos a multiplicar, ¿sí? Nos va a quedar 1620 entre 17 menos 2y igual a 60. Ahora vamos a pasar este término numérico hacia este lado de la igualdad y y hacia este lado. Entonces va a quedar 1620 entre 17 menos 60 igual a 2y. Entonces vamos a restar estas fracciones. Entonces para el denominador vamos a multiplicar los denominadores. 17 por 1, 17. Y vamos a multiplicar cruzado. 1 por 1620 menos 17 por 60. Nos da 1020. Y esto es igual a 2y. Ahora hacemos esta resta de acá arriba. Nos va a quedar 600 entre 17 igual a 2y. Este 2y, 2 está multiplicando a y, entonces va a pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. Entonces va a quedar como 600 entre 17 entre 2 igual a y. Entonces y va a ser igual a, recordemos que son en las fracciones, nosotros multiplicamos cruzado, entonces quedaría 600 por 1, 600 entre 17 por 2. Y 600 entre 2 nos queda 300. Y eso entre 17. Entonces y va a ser igual a 100 sobre 17. Ahora nos piden lo siguiente, nos piden dibujar dentro de cada casilla el triángulo que corresponda a las intersecciones de los renglones con las columnas. Entonces, tenemos primero un triángulo acutángulo, equilátero. Recordando, un triángulo acutángulo es aquel que tiene los ángulos agudos. Y nos pide equilátero, equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales y ángulos iguales. Entonces, vamos a dibujar un triángulo equilátero acutángulo. Vemos que tendría que ser un triángulo que, por ejemplo, tuviera todos sus lados iguales para que sea equilátero y cada uno de sus ángulos sabemos que es de 60 grados. Entonces se cumple que también es un triángulo acutángulo. Ahora un acutángulo isósceles. Entonces tiene que ser un isósceles, es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver 5, 5 y aquí otra medida. Entonces sus ángulos igual se cumple que van a ser acutángulos, entonces van a medir menos de 90 grados, es decir, van a ser agudos. Un escaleno, entonces un escaleno es aquel en el que todos sus lados son desiguales, no miden lo mismo. Entonces, como nos pide un escaleno acutángulo, entonces sus ángulos deben medir menos de 90 grados, tienen que ser ángulos agudos. Aquí tenemos que para el triángulo rectángulo equilátero, aquí nos muestra que no podemos dibujar nada porque no es posible. Ahora, un triángulo rectángulo isósceles. Entonces, vamos a tener triángulo rectángulo, quiere decir que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí tenemos que formar un ángulo de 90 grados. Entonces, isósceles, entonces tiene que tener dos de sus lados iguales. Entonces, aquí puede medir 3, 3 y sería un triángulo isósceles rectángulo, ya que tiene dos lados iguales y un ángulo recto. Ahora un rectángulo escaleno. Entonces, en este caso sería igual, que mide un ángulo de 90 grados, pero cada uno de estos lados mide distinto. Ahora un triángulo obtusángulo equilátero. Entonces, aquí nos muestra que no es posible dibujar nada. Entonces ahí no. Luego nos pide un triángulo obtusángulo isósceles. Entonces isósceles que tenga dos lados iguales y obtusángulo quiere decir que uno de sus ángulos sea mayor a 90 grados y menor que 180 grados. Entonces podemos dibujar aquí
un triángulo isósceles en el que dos de sus lados midan lo mismo y tenga un ángulo obtuso. Por último, un triángulo obtuso ángulo escaleno. Entonces, para todos sus lados van a medir distinto y va a tener un ángulo obtuso. Ahora nos pide realizar lo siguiente. Nos pide dibujar un triángulo, que tracemos las alturas y localicemos el ortocentro. Entonces vamos a dibujar un triángulo. Dibujamos nuestro triángulo. Nos pide que tracemos las alturas. Entonces hay que recordar la definición de altura. La definición de altura de un triángulo es aquel que parte de un vértice es la recta que parte de un vértice hacia el lado opuesto, pero de forma perpendicular, es decir, que se forma un ángulo de 90 grados. Entonces aquí podemos trazar una primera altura de este vértice hacia el lado opuesto, que sería este lado. Entonces vamos a trazar. Aquí se debe formar un ángulo de 90 grados. Luego este otro vértice. Entonces igual la altura va a salir de este vértice hacia el lado opuesto. Y aquí se debe formar un ángulo de 90 grados. Por último, ahora esta otra altura. Aquí debe formar un ángulo de 90 grados. Entonces, este punto donde las tres alturas se intersectan es lo que nosotros vamos a conocer como el ortocentro. Entonces, así quedaría nuestro triángulo. Ya vimos la definición de altura y que donde se intersectan esas tres alturas en un triángulo es lo que conocemos como ortocentro. Entonces, hasta aquí quedaríamos con el video de hoy. No olviden darle like si les gustó el video y compartir. Nos vemos en la próxima. Gracias.